ahora con mucha alegría estamos recibiendo al querido amigo, el maestro, el investigador, el docente, entre otras cosas, además presidente de DUI 21, Juan Pedro Mir. Hola Juan Pedro, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buenos días, Alejandro. Buenos días para la audiencia. ¿Vos, Juan, cuántos años tenés? Porque sos más chico que Yo, yo, menos así no te ubico. sé, estoy por cumplir 49, pero ya asumí que tengo 50. Ya, Ah, cuando me preguntan, tengo 50 años. bueno, 50. pero yo como tengo 55. Un poquito, un poquito. Es decir, en todo caso, cuando vos entrabas a la escuela yo salía. No, ¿por qué hice hincapié en esto? Generalmente no lo hago, pero pensando que a lo mejor podrías entenderme, acabo de decir que Gene Amos, a quien estamos escuchando, murió en el año 74. Y yo soy de esa generación, mi querido Juan Pedro, que los años yo los ubico por dos acontecimientos, mundiales y presidentes de la República. Ah, Y el 74 para mí es el Mundial de Alemania. Que dicho sea de paso, lo de presidentes de la República es un ejercicio que recién pude aplicar del 85 para 85. adelante, ¿no? Claro, Porque fue ahí claro, cuando la gente empezó a elegir presidentes, ¿no? Pero entonces yo pienso en el 74 y pienso en el Mundial de Alemania. El claro. primero, el del 2006, para mí es como un mundial que no existe, entre otras cosas porque Uruguay no fue. Pero es como, no, el Mundial de Alemania es el del 74, el de Cruyff. Claro, yo los mundiales empiezo a contarlos a partir del 78. Bueno, pero pero era muy guricito igual, aún así. Sí, pero yo era siempre enfermito total, y a ver la final en blanco y negro en el televisor de casa entre Argentina y Holanda uno de los primeros recuerdos futbolísticos. Sí, está bien, está bien. Si bien fue muy discutido y sigue siendo la forma en que Argentina le gana a Perú, por aquella Sí, cantidad de goles sí, que sí. tenía que hacer, porque ¿te acordás que en ese sistema se llegaba a la final de otra manera, con dos Sí, sí, grupos? sí. Los ganadores de cada grupo iban a la final y a otra cosa mariposa, ¿no? Y había que superar a Brasil y Argentina lo hizo. Bueno, recordemos, Argentina en plena dictadura, lo que la dictadura intentó hacer con ese mundial, etcétera, etcétera. Pero también es cierto, y yo creo que es legítimo que se lo ponga en duda eso, también es cierto, ya que hablaste de esa final, es que Argentina juega la final. Y la Sí, juega sí. contundentemente y la gana Y la gana bien, contundentemente. y la gana bien, y la Y la gana. gana bien, ¿verdad? Y tenía un cuadrazo, por favor. Bien, vamos arriba. Bueno, Vamos arriba. esta columna era de fútbol. Sí, ya me he vuelto entre Vintage, todos mis vintage oficios de fútbol. comentarista de fútbol. Bueno, mira, yo por supuesto hoy citaba tu presencia, subrayando, bueno, la preocupación explícita y pública que ha hecho DUI 21 a propósito de, leo textual, la preocupación de toda la sociedad uruguaya de que en el 2021 no se ensanchen aún más las brechas educativas entre los diferentes sectores de nuestra población en general, pero especialmente en la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. De hecho, en este caso estoy citando como fuente La Diaria. El título es Recursos económicos esenciales para los desafíos educativos de la pandemia. Lo pide DUI 21. Pero no, yo no sabía, ni vos tampoco, cuando coordinamos esta nota, que también hoy, por ejemplo, se iban a hacer ecos de la educación dos títulos similares de diarios distintos. El País, subrayando, pruebas marcan freno escolar con textos críticos, este es el título, a propósito del trabajo del INED, del Instituto de Evaluación Educativa, y La Diaria, en la misma dirección o con el mismo espíritu, me da la sensación, titula, INED confirmó aumento de brechas educativas durante el 2020, ¿verdad? Bueno, yo podría levantarte el centro y decir, bueno, agarrá la posta, arrancá por la punta, por donde quieras. Me parece que hay mucha cosa, problemas acumulados, según lo que hemos visto, pero según también lo que hemos aprendido de gente que piensa las cosas de la educación como ustedes, la barra de DUI 21, vos en particular, y tantos queridos y admirados amigos. Acá hay un fenómeno de acumulación, pero que da la sensación se ha visto muy agravado, o por lo menos agravado, con la peculiaridad, con la peripecia del año pasado, y de acuerdo a cómo arrancó este año, da la sensación que estamos
incluso con posibilidades de que todavía se agrave un poquito más. Pero así lo arranco yo casi con una pregunta hipotética, es decir, una hipótesis transformada en pregunta, y tú dime para dónde arrancamos, Juan Pedro, en este tema que debería preocuparnos a todos. Mira, la desigualdad en la sociedad uruguaya a veces se disimula y ayer un querido colega de FENAPES me hacía ese comentario vía mensaje, me decía, ustedes hablan mucho de grieta o de brecha y olvidan el término desigualdad. Y tomo ese mensaje que me hacía este respetado compañero, colega de FENAPES, dirigente sindical, y le tomo la posta, ¿no? Yo creo que la desigualdad estructural de la sociedad uruguaya, que en algunos ¿Un aspectos... comentario público, Juan? No, privado. Pero ¿se No, puede decir quién es ese estimado no, colega? tenemos vínculos más allá, porque a veces los titulares, las instituciones andan muy rápido, pero siempre en Uruguay tenemos ese espacio de contacto personal, de confianza, que es muy bueno y crecemos todos, entre gente de bien, ¿no? Gente bien intencionada. Con este respetado profesor, plantea el tema del tema de la desigualdad. Y por supuesto, el tema, y yo retomo lo que plantea este colega, el tema de la desigualdad de la sociedad uruguaya se vio muchas veces matizado con la afirmación de la eliminación de la pobreza, la baja de los índices de pobreza, pero indudablemente en Uruguay vivimos una sociedad fragmentada. Son muchos los índices que tenemos de que vivimos una sociedad culturalmente, territorialmente. Investigaciones que hacía ya no Fernando Filgueira, sino el padre de Fernando, Carlos Filgueira, en la década del 80 y del 90, establecían la fragmentación hasta territorial de la sociedad uruguaya. Eso está desembocando en que no hay una sociedad, hay muchos Uruguay, y hay muchas formas de concebir la cultura y construir cultura en nuestro país. Eso tiene Juan, perdóname derivaciones. agregar a esto que decís, ya Sí, que claro. hablas de gente que la viene viendo de lejos, ¿no? El aporte que en su momento, ahí sí que los dos éramos chiquitos, y vos probablemente todavía no hubieses nacido, de Juan Pablo Terra, a propósito de la invisibilización de la pobreza, ¿no? Claro, los aportes de Terra, que fue esencialmente un arquitecto sociólogo, porque la sociología en Uruguay tiene dos vertientes. Una de ellas la que desarrolló Terra en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces, y Rama también en los informes de los 90, esa fragmentación de la sociedad termina con consecuencias educativas. El Uruguay, de túnica y moña, blanca, monocorde, homogéneo, se fracturó y nunca más se recompuso, ¿no? Entonces, la fragmentación educativa es consecuencia, desde nuestro punto de vista, de dos vertientes. Por un lado, de esa fragmentación social que hacen que entren a nuestras escuelas, a nuestros jardines de infante, miles de niños con un abanico de 25 palabras, Alejandro. O sea, ¿cómo vos podés construir pensamiento? Hay una literatura al respecto, con 25 palabras, niños de 4 años, niños de 5 años, que vienen con mucho retraso. Y ese problema es educativo, pero es esencialmente social. Y junto a eso, una educación que no ha encontrado las estrategias para poder compensar o acompañar, más allá de las limitaciones, esas separaciones sociales, donde las inversiones, por ejemplo, en escuelas de tiempo completo, en el ensanchamiento del calendario escolar, en el aumento de la ratio de maestro por alumno, en estrategias que serían razonablemente costosas, pero nada fuera de lo común. El Uruguay tiene una brecha estructural entre los aprendizajes de los más pobres y los sectores socialmente incluidos, que es realmente la más importante de América. Y eso lo definen los informes de la UNESCO, ¿no? Entonces, esto se vio agravado ahora en la pandemia, se va a ver agravado. El punto es si en algún momento nosotros, y lo ponemos en el documento, por un lado vamos a evaluar el conjunto de acciones que se han hecho de distintos gobiernos, de distintos partidos, que se han hecho en inicial y primaria, educación infantil, UTU, se va a evaluar, se va a sopesar, se va a replanificar, o si vamos a seguir, espero que no, pateando al clavo y haciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Yo creo que ese es el punto que nosotros decimos, bueno, los problemas que hoy genera la pandemia no pueden ser resueltos meramente pensado en la pandemia. Tienen que ponerse dentro de un proyecto de un cambio estructural
sistema educativo, para lo cual hacemos algunas sugerencias como un actor más de la sociedad civil, nunca más que nadie, ni menos que nadie. Y en ese contexto, entonces, Juan Pedro, a ver si entiendo, y si no le erro el bizcochazo. Vos decís, incluso en ese diálogo que me parece muy bien, lo citaste con el docente, pero además dirigente sindical, en el entendido de que, bueno, hablan de brecha, hablan de grieta, pero no hablan de desigualdad, situando el asunto, pero además que, según entendí, lo bien recibiste, ese comentario. Claro, por supuesto. Citando ese asunto en algo que parece ser, me atrevo a hacer la interpretación, buena dosis de la explicación justamente de la brecha. Esa. Es decir, somos una sociedad desigual. Totalmente. Por lo tanto, desde la mirada democrática y republicana, es genuino creer que uno de los problemas es la desigualdad. Hago un paréntesis sobre esto, porque a veces creemos que este concepto es un concepto relativamente unánime o bastante generalizado. Y yo tengo dudas con relación a eso, de que de verdad sea tan generalizado. Simplemente recuerdo, y a mí me parece bien porque creo en la libertad, que el año pasado, en el marco de la exposición rural, el presidente de la Asociación Rural reivindicó la desigualdad entre las personas. Después hubo una especie de intento de tratar de enriquecer ese concepto. Y no es el centro del asunto. El tema al que le pregunto ya ni siquiera al presidente de DUI 21, al maestro, le pregunto, pero entonces, ¿por dónde lo atacamos? Porque alguien podría decir, como hay desigualdad, esta se ve expresada en también la escuela como sinónimo de instancia de crecimiento y educación de los ciudadanos, ¿no? Puede ser el liceo también, por supuesto. Se ve expresada en la escuela. Por lo tanto, aquellos que más tienen logran resultados más satisfactorios. Aquellos que menos tienen logran resultados menos satisfactorios. ¿Esa por ahí arrancamos? ¿O deberíamos arrancar por el otro lado? Como hay desigualdad, tratemos de combatirla en la escuela para que esas diferencias empiecen a achicarse y en todo caso salten a la cancha de la vida desarrollando sus talentos y virtudes, y no porque arrancaste la carrera 500 metros o 500 kilómetros atrás. Es que esa desigualdad puede ser, y a veces se convierte, en una explicación monocausal para explicar la desigualdad de origen, para explicar los desiguales trayectos educativos. Pero ¿qué pasa? Hay una amplia bibliografía, hay una amplia experiencia pedagógica nacional e internacional que dice que la escuela no es neutral. La escuela no es una caja negra que entra A y sale A. No, en la escuela pueden y suceden, en las instituciones, suceden procesos que hacen que los sujetos no compensen esa desigualdad, pero sí tengan distintos niveles de acceso y buenos procesos de aprendizaje. Entre ellos está estudiado ampliamente que la regularidad en la asistencia, que programas donde se focalice la atención de las personas más necesitadas, situaciones donde se baje la ratio en la cantidad de personal de docentes con la cantidad de alumnos, modelos pedagógicos centrados en las preocupaciones de los niños y en el trabajo por proyectos, el trabajo integrado de profesores, la cercanía, la articulación entre la escuela y el resto de los servicios sociales, ya sea servicios de compensación social o de contención social como la salud, lo que sería el Ministerio de Desarrollo Social, los servicios urbanísticos, cómo los sectores populares pueden acceder a experiencias de habitar y de circular por la ciudad en forma donde no queden guetizados en formas de la ciudad. La escuela no es una caja negra que reproduce lo que toma. La escuela es un actor. En el caso nuestro, en nuestro país, la escuela, desgraciadamente, por el formato pedagógico que tiene, que corresponde esencialmente, hoy por hoy responde o tiene la misma lógica que la que tenía en la segunda mitad del siglo XX, lo que hace es mantener esas desigualdades. Pero hay luces que nos dicen claramente que eso puede ser revertible.
Eso no quita luchar o enfrentar las desigualdades de origen que tienen que ver con apoyar a los sectores más excluidos, que tienen que ver con políticas sociales, no. Pero la escuela no es neutral. Una escuela que tiene 180 días de clase, porque ahora todos nos rasgamos las vestiduras, Alejandro, y perdón que sea tan antipático con esto, ¿no? Pero todos nos rasgamos las vestiduras por la presencialidad de los niños. Todos, parece que el Uruguay se rasga la vestidura por la presencialidad de los niños. Pero resulta que tenemos el calendario escolar, no en pandemia, siempre. Tenemos el calendario escolar con menos horas de clase y días de clase prácticamente de América y del mundo. Entonces, ahí no era obligatoria la asistencia. No era obligatoria la asistencia. No es obligatoria la asistencia de los jóvenes de secundaria, de los muchachos de secundaria, con un calendario kafkiano donde, de acuerdo a la organización de los profesores, terminan yendo a reuniones de profesores en otro liceo y dejan sin atender su grupo, no porque ellos se vayan de pachanga, sino porque el sistema está estructurado de tal manera que el ausentismo y el entrecortamiento de las clases de secundaria es uno de los problemas centrales para la continuidad pedagógica. Y ahí no era obligatoria la asistencia. Resulta que ahora es obligatoria la asistencia. Es uno de los sistemas que tiene mayor entrecortamiento, mayores cortes en la oferta a los sectores, a los alumnos, que tenemos de 365 días de clase, tenemos calendario 180 días, pero realmente terminan siendo 160 días de clase para los niños. Entonces, yo creo que la pandemia, ojalá, perdón la pasión, pero uno se entra a dar manejo con esto, la pandemia nos tiene que ayudar a sacarnos determinadas caretas, determinados velos que se han dado por vía de una educación nacional que sirvió para la consolidación de un modelo de las estructuras medias, de las clases medias, a modelo de las clases medias, pero que ha dejado excluido a los sectores populares. Y esto se ve en el informe de Aristas. Sobre esto, una cuestión estrictamente técnica, y es que el micrófono del auricular se roza mucho con la remerita, que creo que tenés un botoncito o algo así. Sí. Entonces hay un poquito. Simplemente esa cuestión del roce nada más. Pero ahí lo pero entonces pará, porque tengo dos caminos a propósito de esta. Los caminos de camino, a ver. De esta cumbre emocional que acabas de recorrer. A ver, porque puedo decirte, en efecto, y me sumo, quizás, ¿quién te dice? A lo mejor este contexto nos sirve para revalorar algunas cosas, y mirá que yo estoy en la línea contigo, yo soy de esos que no viene del palo de la educación, pero a mí la idea, bueno, pará, ya que hablábamos del carnaval en el arranque de esta charla, ya hace unos cuantos años que Uruguay se acostumbró que el 1 de marzo empiezan las clases, ¿estamos de acuerdo? Claro. Bueno, no hace mucho tiempo atrás, las clases empezaban mucho después del 1 de marzo, ¿o no? Sí, claro, empezaban el 7, el 8, hace unos años, unas décadas. Un par de décadas. ¿Sabes por qué lo tengo muy claro? Por el carnaval, justamente. Claro. Porque esto obligó a que el carnaval se ajustara un poco, porque al otro día del comienzo de las clases. Sí. Los fallos y después empezaban las clases. Claro, y ahora me parece que estamos, o sea que ganamos un poco más. Yo nunca he entendido, y yo sé que mis amigos carnavaleros, yo mismo que vivo del carnaval en alguna medida, cuando hay, yo nunca he entendido, nunca nadie logró darme una explicación por qué no arrancamos en febrero las clases, te lo digo ya de paso. No hay explicación racional, no la hay. No la hay, ¿verdad? No la hay. Algunos hermanos de la vida, ser hermanos que uno elige, vinculados a la docencia, buenamente, como buena gente, han tratado de explicarme, y yo... No hay explicación racional. Sus colegas fueron muy malos conmigo porque no me entra. No entiendo el concepto, ¿entendés? Bueno, así que estoy contigo. De todos modos, en esa estoy contigo. Ahora te la respondo del otro lado. Dale. Pero Juan Pedro, con más razón, si ya que tenemos bastante baja presencialidad, si lo comparamos con otras naciones, no necesariamente naciones ricas, ¿verdad? No. Ahora que ya nos acostumbramos muy buena parte del año pasado, y seguramente también buena parte de este año a no tener presencialidad,
¿Eso qué implicaría entonces? Que no tendríamos derechos a advertir, a señalar que este es un grave problema? Es No, no, decir, yo creo que, no, creo que al contrario. Creo que esto es ah, un grave problema. Creo que la presencialidad y la vuelta a la normalidad es fundamental porque, sobre todo en educación inicial y primaria, no, no es equiparable tampoco en secundaria, ni siquiera en secundaria, la, lo que algunos autores llaman la magia del espacio educativo a la escuela en casa. Porque uno no solo aprende el contenido, las capitales departamentales, o aprende el contenido ecosistema marítimo, o aprende las ciudades de Egipto, o lo que tenga que aprender, o la Ilíada de la Odisea, como puede aprender en el liceo. No, lo que uno aprende en la escuela es y en el ambiente escolar, y cuando digo escuela, escuela técnica, liceo, aprende un montón de elementos que se llaman dentro del currículum oculto, que forman parte a veces de lo más atractivo, el compartir con el otro, el estar fuera de la mirada de mamá y de papá, ¿no? El tener cierto espacio de libertad donde yo tengo que pensar estratégicamente cómo me vinculo con un adulto que no es mi entorno inmediato, ¿no? Entonces, de esa manera, yo aprendo estratégicamente cómo vincularme con un adulto, qué decir, qué no decir, cómo me enamoro de mi compañero, mi compañera de clase, cómo establezco estrategias para tener vínculos con amigos. Ese mundo que es el mundo no presencial, que es el mundo presencial de la escuela, es muchas veces el más atractivo. Y eso es absolutamente irreemplazable, el mundo de la escuela, que como institución fue creada hace 400 años para separar el adentro del afuera. Entonces hay que volver lo antes posible, con las condiciones sanitarias necesarias, con las condiciones logísticas necesarias, a ese espacio escolar. Pero no nos olvidemos que la obligatoriedad, y eso vuelvo a lo que planteé al principio, no solamente es en pandemia. Y no nos olvidemos que nuestro país tiene carga sobre sus hombros algunos elementos en torno a la obligatoriedad que no le hace bien. En Uruguay no hay ningún tipo de sanciones si los muchachos van o no van a la escuela. No a los niños y a los jóvenes, a los adultos. No las hay. Entonces, la obligatoriedad no solamente es un tema de pandemia. La obligatoriedad y la asistencia tiene que continuar después que se vaya la pandemia. A eso me refiero. Pero entonces advierto que cuando tú escuchás a actores públicos preocuparse por esta situación y reivindicar la presencialidad, etcétera, tú dices que cuando estamos en aguas no turbulentas como estas, tienen un discurso un tanto distinto. Siento, te percibo. No, discurso nulo, Alejandro, directamente. No, no distinto, discurso nulo. Entonces, yo lo que me gustaría es que, vamos a abogar por eso, porque el tema de la presencialidad y la obligatoriedad no se termine cuando estemos todos vacunados. Porque y acá voy a dos cosas. Primero, el tema del calendario, repensar el calendario escolar que sigue con los parámetros de otro mundo, repensar la organización del diseño curricular que sigue pensando que los contenidos son meramente espacios o paquetes reproductivos, donde se reproducen, porque tanto los programas de inicial y primaria como de secundaria están basados estrictamente en contenidos, y hay otros elementos que tienen que ver con la formación de un individuo, las habilidades, las competencias, los conceptos, que aparecen en documentos curriculares paralelos, pero que no forman parte del corazón del sistema, que es lo que nosotros estamos planteando como eje, que no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de que no puede construirse un calendario escolar con interrupciones permanentes, porque hay reuniones de profesores, porque hay reuniones, porque la continuidad pedagógica se tiene que sostener, y por supuesto ampliar el calendario de 180 días de clase, que hoy es sustantivamente más pequeño que otros espacios. Pero hoy, en la situación de pandemia que estamos viviendo, la vuelta a clases es central, y sobre todo lo que nosotros planteamos en el documento, el desarrollo de un modelo híbrido de educación que combine, tanto en el presente como en el futuro, combine la educación virtual con la educación presencial. Que Uruguay está en situación inmejorable, entre otras cosas, gracias al Plan Ceibal, para poder desarrollar ese modelo educativo, que es el modelo que hoy indudablemente ofrece posibilidades inimaginables para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, Juan Pedro, advirtiendo que todo esto que decís es cierto, que estamos en condiciones mucho más favorables que otros, bueno, por mérito propio, ¿no? Por supuesto, porque
No es porque vino la divina providencia, es decir, a esta barra le vamos a dar ciertas condiciones más favorables, ¿no? Pero en todo caso, yo advierto, mira, he estado conversando mucho, en la medida de las posibilidades, por supuesto, con distintos papás, y bueno, como es mi obsesión, le pregunto a los papás cómo les está yendo con los chiquilines en la escuela. Como tengo un hijo escolar, obviamente hablo más con papás escolares, ¿no? Ujú. Y, y, y lo voy a decir acá mismo, frente a casa. Bueno, de hecho, yo estoy en casa porque, primero, porque nos estamos cuidando en la radio, somos pocos, entonces podemos hacer el trabajo perfectamente, pero además, los oyentes ya lo saben, porque Juan, mi hijo escolar, toma clases a distancia, como todos. Sí. Y su madre no puede hacer su trabajo desde acá, yo sí, entonces esta parte del día la resolvemos así, ¿de acuerdo? Ujú, ujú. Es más, recién te escuchaba a vos, la maestra, la teacher, porque era una clase de inglés, cuando un compañero todavía no había, yo escuchaba de acá, todavía no empezado la radio, todavía no había empezado, no había terminado el trabajo, y otros, la mayoría aparentemente sí, ella sostenía que había que hacer silencio y respeto, porque también la escuela, y lo dijo textual, sirve para que entendamos que no todos nuestros tiempos son iguales, que hay que también Exacto, respetar a fantástica la otros. maestra. No, Fantástica esa maestra. Fantástica. usando la distancia aún, ¿no? Es decir, no perdió la Fantástica esa oportunidad. maestra, No dijo, fantástica. esto lo dejo cuando estemos en el salón. No, ahí mismo lo escuché. Y yo, tranquilo, yo dije, qué bien, qué bien está loca, ¿no? Ahora bien, enfrente a casa, y cuando digo enfrente es enfrente, de hecho Juan se saluda con su amigo de balcón a balcón, ¿no? Ujú. Eh, un niño, amigo nuestro, una familia amiga nuestra, va a la escuela, también en la misma edad que Juan, y va a la Simón Bolívar, y vos ayudame, Simón Bolívar, escuela pública uruguaya, una de las mejores, y yo no sé si el término es adecuado, de mejores resultados, de mejores Sí, sí, calidades, sí. Yo fui maestro ¿verdad? en esa escuela. Fue la escuela que fue mi hija esa. La ¿Qué? 32, Simón Bolívar y Rivera. Exactamente. Entonces, bueno, yo le preguntaba al papá, che, ¿y cómo hacen? Bueno, primera cosa, no tienen clase todos los días. Sí es por Zoom. Segunda cosa, tenían, por lo menos hasta la semana pasada, eh, poco tiempo. Tercera cosa, el grupo estaba entero, no estaba subdividido. Y muchas de las cosas no eran en vivo porque lo usan solo el Zoom barato, el que estoy usando yo, que se agota, porque si no hay que tener la clase porque el Zoom te lo apaga. Pero yo no lo estoy pagando, porque tendría que pagarlo yo. Pero primaria, ¿cómo? ¿No paga el Zoom? No entiendo. Entonces, y estoy hablando de la Simón Bolívar, que es la mejor. Ujú. Retrocedemos casilleros de ese modo. Entonces la escuela, que vos decías, no puede ser una caja negra en la cual el A sale A como si no hubiera pasado nada. El A sale con A más, ¿verdad? Esta es la Exacto, idea. exacto, Y venís exacto, con menos, todavía más cantidad de más, exacto, ¿no? Más, porque exacto. venís con menos de afuera. Resulta que ahora estamos generando que si entras con a lo mejor salís con menos A. Ujú. Es un Y ahí problema están los temas, minúsculo. los enormes desafíos de gestión del sistema educativo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la regularidad el tema de la educación a distancia, sobre todo en la infancia, recae que sea la familia quien pueda sostener en gran parte el acompañamiento de los niños. Como tú decís, vos te podés quedar, vos podés estar ahí, si no, tú no puedes ser, tu hijo capaz que no se podía conectar. Y mientras más pequeño es el niño, en inicial, menos todavía. Entonces hay cosas que son insustituibles de la presencialidad. Y después hay herramientas que hemos ido aprendiendo durante todo este proceso, por ejemplo, que la conectividad tiene que ser diaria, sostenida, que el encuentro, que hay un doble trabajo en el área educativa no presencial, que es lo que se llama el trabajo sincrónico, es decir, cuando el maestro da la clase o la maestra da la clase y está el niño del otro lado, con grupos más pequeños, atendiendo de acuerdo a las características de cada situación, pero también un trabajo en plataforma, el trabajo en plataforma en el caso de Uruguay con las plataformas CREA, y Uruguay en principio tendría posibilidades de realizar, en el caso de las conferencias, no de Zoom, pero sí la plataforma CREA tiene la plataforma Conference, que es un lugar de plataformas que no consume datos, que es Sí, gratuito. Luego, yo creo que, y nosotros insistimos, bueno, el Estado tiene que asegurar
Hoy parte del desafío de la enseñanza gratuita y universal tiene que ver con que el Estado asegure la conectividad de cada uno de los niños y después veremos en cada una de las situaciones, sobre todo en situaciones de exclusión, con qué posibilidades. Hay familias que hacen milagros para conectarse, porque bueno, porque hay un solo celular, porque la ceibalita no le funciona, pero eso es parte del desafío de gestión que encuentra esta administración, ¿no? Para finalizar Sí. por hoy, Juan Pedro, porque todavía nos debemos una charla más profunda acerca del Dale. rol que yo pensé que iba a jugar EDUI 21 y que tengo la idea de que no lo está jugando, pero lo dejamos para otro día. Te hago la Dale. pregunta. El año pasado nos pasó lo que nos pasó y todos debimos aprender muchas cosas. Este año nos agarra, supuestamente, con un conocimiento adquirido. ¿Se puede decir que la escuela, según la mirada de ustedes, se preparó para este año? ¿O como subyacía la idea de que esto se terminaba, perdimos la chance de acreditar conocimientos y herramientas para que este año fuese, a pesar de la educación a distancia, de todos modos, un año más republicano y más democrático? Yo tengo la impresión que la escuela en general aprendió a distintos niveles, algunos espacios se aprendieron más que otros, pero que hay una experiencia. Y sobre todo, a nivel de los docentes hay un conocimiento mayor de lo que fue de un día para otro el año pasado, pasar de la presencialidad a la virtualidad. Creo que hoy hay un conocimiento acumulado en el uso de las plataformas, en el uso del formato híbrido, o el formato digital, mejor dicho en este caso, porque solamente a distancia, que se aprendió. El tema es que ese conocimiento no se disuelva, sino que se sostenga y se mantenga y que se convierta en práctica. Y sobre todo pensando que esto que estamos viviendo hoy lo podemos y lo vamos a volver a vivir seguramente más adelante. Entonces tenemos que estar preparados para trabajar en esas dos fases, en la fase presencial y en la fase no presencial. Es algo que hoy las instituciones educativas tenemos que manejar como un dato de la realidad, que se puede bajar la llave en cualquier momento. Y eso implica herramientas de estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, estrategias de acompañamiento, y también en el aspecto comunitario, ver de qué manera las comunidades y las políticas sociales apoyan a los sectores que no pueden sostener porque son muchos niños en una casa, porque a veces hay un solo referente adulto que es el que tiene que trabajar afuera, porque no tiene herramientas. El problema no es solamente de conectividad, el problema es que hay miles de uruguayos, miles de uruguayos que no saben adjuntar un documento a un correo electrónico. Nos parece que sí, pero no saben. Entonces, esos elementos tienen que ver con el gran desafío del sistema educativo, no solo para niños, sino para jóvenes y adultos también. Y ni hablar de los espacios, las locaciones, en qué lugar de la casa tenés para estar con cierta paz, con cierto... Sí, yo creo que ahí hay que repensar los espacios. Nosotros incluimos en la propuesta la necesidad que los centros educativos estén abiertos, no para no para clase, ojalá que para clase, pero sí para atender, por ejemplo, si hubiera una escuela, que es ese niño al que tú mencionabas, que no se tenga que trasladar hasta la escuela, sino si tiene una institución pública o privada habilitada en la esquina de la casa, vaya y encuentre un profesional que lo atienda y que lo oriente en las actividades que está dirigiendo la maestra, su maestra de la Simón Bolívar en este caso. ¿No? Sí. Creo que va por ahí. Bien. Bueno, gracias, Juan Pedro, como siempre. Te mando un abrazo. Estimado, grande. Un abrazo grande y bueno, y que le saquen bien los deberes a su hijo, porque si no, va a quedar pegado. Sí, abrazo grande. En inglés no le puedo dar mucha mano. Bueno. Goodbye. Thank you, teacher. Nos